Buenos días, un gusto saludarlos como siempre, el placer. Buen día, Pablo. Hola, Carlos, un gusto saludarte, ¿cómo andan? Bien. Esperando la voz y la opinión de nuestro referente allí sobre los temas argentinos allí en Buenos Aires. ¿Cómo está Buenos Aires hoy de mañana? Hermoso, hoy es un día hermosísimo. Mírelo. Mirá el sol, ¿Cómo? mirá qué lindo. Ahí tenemos imágenes. Mirá vos. ¿Viste cómo vamos evolucionando? Desde Punta del Este. Qué bueno. No, es un día hermoso. En Argentina, Jorge, que ustedes la reciben, por supuesto, permanentemente, están absolutamente informados de lo que está pasando en la Argentina, pero por lo menos yo no quiero reiterar informaciones que, por supuesto, están profusamente dispersas y diseminadas por todo el Uruguay. Somos prácticamente un país absolutamente comunicado. Pero vale la pena recordar que esta elección, la elección que vos evocás, donde Milei perdió por paliza, es una elección de carácter local, pese a que esa localidad era en la provincia de Buenos Aires, que reúne el 40% de la población argentina y que tiene un efecto muy importante por su cercanía con la capital y además porque concentra buena parte de la riqueza argentina, no solo, y de la riqueza y de la pobreza en materia social. Pero esta fue una elección de intendentes y consejos deliberantes, más o menos, o consejos, como lo llamamos acá, locales de toda la provincia de Buenos Aires. Y acá, obviamente, la realidad de la provincia de Buenos Aires no es homogénea respecto al resto del país. La provincia tiene mucho cacicazgo. El rol de los intendentes es fundamental, de modo tal que se disputa, y por eso, de alguna manera, Kicillof inteligentemente, por más que es un personaje negativo al máximo, en ese sentido no se equivocó cuando quiso separar la campaña de la elección de la fecha que se va a hacer la nacional el 26 de octubre, lo hizo porque quería privilegiar y desprenderse de los hasta ahora indudables, en algunos aspectos, logros económicos del gobierno de Milei. Y entonces acá se redujo el rol, o se concentró en el rol de los intendentes. Esto es una elección local. Pero pese a todo, yo te decía, Jorge, el otro día, que independientemente de ello, tiene un efecto testimonial muy grande. La gente no analiza con tanto detalle esto y no repara en cuál es el poder de los intendentes, sino ve el número frío y dice que Milei perdió por una paliza muy grande. Es decir, perdió por 13 puntos, cosa que realmente es muy fuerte. Pero de alguna manera, esto fue una especie de sorpresa, Jorge, porque esto produjo un parate en el hasta ahora muy altivo, muy arrogante paseo que está ejerciendo Milei y su gente a cargo del gobierno de la nación. Frente a su posible creencia, la opinión aparentemente de él, porque de esto no habla demasiado, que podría ir por todo a costa de desairar a amigos y enemigos y despreciar alianzas y acuerdos, desechar los imprescindibles diálogos que necesita, le ocurrió esto que mucha gente lo está leyendo, Jorge, como casi una tragedia, esta derrota electoral de magnitud. Y entonces pone en tela de juicio para muchos, y no sé si para el gobierno, la filosofía de la omnipotencia, de la humillación a propios y ajenos, al insulto, especialmente a trochimoche, ¿no? A urbi et orbi, pero a los periodistas que tienen como misión esencial informar.
apoyado sí en logros económicos, logros macroeconómicos que fueron indiscutibles. Acá lo que se logró en 1 año y 9 meses de gestión fue lo hablamos muchas veces, un descenso muy, muy abrupto de la inflación, una limpieza, un manejo de las cuentas públicas que de un déficit público fenomenal, que obligaba a ese déficit público fenomenal a emitir plata, con lo cual se generaba la inflación, llegó a la estabilidad de las cuentas públicas, achicó fuertemente el Estado, suspendió la obra pública, pero lo concreto es que de una inflación de 25% mensual que tuvimos en diciembre del 23, por ejemplo, hoy estamos en cifras todavía muy fuertes para lo que es un país medianamente civilizado. Ni que hablar del Uruguay, que tiene el 7-8% anual, pero tener 1.9 el último mes de agosto de inflación, para los argentinos es casi un néctar directamente. Pero este logro, por ejemplo, lo de la inflación, ocurrió algo, Jorge, que casi sorprende, porque si vos tomabas las encuestas de opinión pública de hace 1 año y medio, 1 año, todavía 9 meses, vos veías que cuando le preguntabas a la gente cuál era su factor fundamental de preocupación, te decía 2, inflación e inseguridad. ¿Sabés qué ocurrió, Jorge? La inflación desapareció y de un nivel de 70-80% que decía que la inflación era su principal problema, ahora es el 10% en casi todas las encuestas. La segunda es inseguridad. Esto ya es un fenómeno más local, pero por ejemplo, en el área de la capital federal y donde funcionan las fuerzas de seguridad nacionales, no así provincia de Buenos Aires, también se ha puesto coto a eso, pero un coto relativo, por supuesto. Argentina todavía sigue siendo un país inseguro y ni qué hablar del conurbano, que responde a las necesidades de la provincia de Buenos Aires. Pero directamente se ha transformado ese nivel de preocupación por otro. Ya la gente no piensa en inflación, ya sabe que si el kilo de carne le costaba 8.000 pesos, a lo sumo le va a costar 8.020, 8.030, 8.040 en el mes siguiente y nada más. Y eso no afecta demasiado, no le afecta demasiado. Pero sí hay otro tema. En general la gente está percibiendo que la plata no le alcanza. El nivel de sueldos, el nivel de ingresos de las familias se ha mantenido muy, muy estable frente a todavía una inflación del 25, del 30 y pico por ciento que va a ser la del año 2025. Y la gente se está notando escasa de plata. Mucha gente no llega, como dicen, al 20 o al 25 de cada mes. Y se tienen que reducir en sus consumos y tienen que hacer sacrificios. Entonces, si bien ya no hay inflación, pero la gente ya está reclamando otra cosa. Pablo, sí, te hago 2 o 3 comentarios. Reflexiones personales que pueden estar muy lejos de la realidad. Es lo que me genera el ver a Argentina desde acá. Y en base a la información que me llega por los medios de comunicación y me llega por ti, que es el referente principal que nosotros tenemos. El resultado de la elección, si bien es una elección circunscrita a Buenos Aires, ¿sí? Yo creo que demuestra de alguna forma más debilidades que fortalezas, ¿sí? Primero, la debilidad que tenía el peronismo para enfrentar a Milei y la estrategia que tuvo que hacer para que esta no fuese una elección más, sino la elección que le permitiera al peronismo resucitar y motivar a sus militantes para salir a la calle ahora en octubre. Y lo lograron, ¿sí? Sí.
El peronismo de hace un mes y medio atrás no es el mismo peronismo de hoy. Y los dirigentes peronistas menos todavía. Totalmente. Sí, primero. Coincido. Segundo, del total de votantes votó un 63%. ¿Sí? De ese 63%, Milei tiene el 30%, 32, 33%. Pero el peronismo mantiene los mismos niveles de votación de Kicillof del pasado. El peronismo, su nivel de votación no lo aumentó. Y queda además más de un 30% del electorado que no votó, que a mí me da la impresión que no votó y que ese electorado básicamente es de Milei. Totalmente, absolutamente. Y que de repente no votó porque no le interesó la elección o no votó como un mensaje a Milei y decir, mira, yo te voté, pero no siga, trata de aflojar un poquito el cinturón y buscar la forma de que podamos llegar a fin de mes por lo menos. Porque si no haces algo medio rápido, en octubre de repente sigo sin votarte. Es absolutamente así. Y Milei, si no logra votar mejor que el peronismo, en octubre le va a ser muy difícil mantenerse en los próximos 2 años sin que desde el punto de vista social, básicamente, y con el peronismo en la calle, le van a hacer la vida imposible. ¿Me equivoco en ese diagnóstico? No te equivocas, tenés un diagnóstico perfecto. Yo te agregaría, simplemente complementándote lo que vos decís, que la elección de octubre acá sí tiene importancia nacional, claro, porque se produce la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y 1/3 del Senado. Sí. Y esto es fundamental también para esto que vos hablás de la preservación del gobierno de Milei, porque para proseguir con su marcha de gobierno, él va a necesitar transformar en leyes aspectos fundamentales para poder darle consistencia a este equilibrio fiscal. Y necesita conseguir la reforma tributaria, la impositiva, jubilatoria y previsional, y la reforma fundamentalmente laboral, porque los costos laborales en la Argentina son exorbitantes. O sea, no podés aumentar sueldos porque buena parte de lo que le pagás por sueldos a la gente, una parte de eso también tiene que ir para el Estado. De modo tal que va a ser muy difícil, especialmente porque ha tenido en los últimos 2 semanas, 3 semanas, palizas significativas en el orden legislativo, donde le han dado vuelta vetos para conseguir, por ejemplo, que leyes que Milei vetó se dieran vuelta, perdieran vigencia. Es un poco largo explicar cómo funciona el sistema de vetos en la Argentina, pero esto es así. Son palizas legislativas. Se le sumó también, Jorge, una muy inteligente, a mi criterio lamentable, manejo por parte del peronismo, porque tuvo una conjunción mediática y legislativa para ponerle palos en la rueda permanentemente. No solo con el tema de la legislatura, que te digo, le dio vuelta a un montón de leyes que él había vetado, sino también con un montón de denuncias de todo tipo, incluyendo denuncias de coimas de corrupción, cosa que teóricamente Milei estaría, según sus palabras, siempre está exento, pero de alguna manera esto significa un tiro más fuerte todavía en un marco legislativo, un marco electoral como este. Ahora, Pablo, todas esas cosas que Milei tiene pendientes y a cuál de ellas son más importantes, ¿hay maneras de que de aquí a octubre pueda realmente avanzar en cualquiera de ellas de manera significativa como para pensar que con eso va a revertir esta situación? Y a su vez te digo, no hemos hablado todavía del resto del país. ¿Qué pasa en todas las provincias? ¿Qué pasa con todos los gobernadores? Porque ahí esos votos también en octubre van a estar en la cancha, cosa que ahora no estuvieron, y van a ser principales protagonistas del resultado final. Varias reflexiones. Primero, por lo último, los gobernadores.
otro error, otro tiro en los pies que se mandó Milei, porque Milei tenía muy aceitada la relación con los gobernadores, pero en el armado de las listas para el 26 de octubre, el equipo político de Milei, comandado por Karina, por su hermana y un par de laderos, prácticamente lograron la ofensa de casi todos los gobernadores porque los dejaron afuera. Prácticamente ellos querían el todo o nada, estaban envalentonados. Y entonces en las boletas, incluyendo el color, que tenía que ser violeta, la boleta de las posibles alianzas, logró algo especial, que los gobernadores se le dieran vuelta. Ahora hay una liga de gobernadores de las 6 provincias casi más importantes del interior de la Argentina, que se llama Somos Provincias Unidas, que le van a hacer muy difícil o le va a costar muy caro poder replantear ese tema. El rol de los gobernadores es fundamental. Y por otra parte, vos lo que decís, ¿qué puede hacer? Teóricamente, Milei tuvo un discurso acertado el mismo domingo cuando admitió sin insultos la derrota, con cara de circunstancia, etcétera, etcétera, y dijo que vamos a recapacitar sobre nuestros errores. Al día siguiente hubo reuniones de gabinete, hubo varias reuniones, y se esperaba que se hubiera desterrado otro de los tiros en los pies que tuvo Milei, que es una interna dentro de su propio hogar. O sea, la interna entre los sectores que, porque parece ser, te digo parece ser porque nadie lo puede afirmar, pero que manejan toda la política, es la hermana de Milei, que hay 2 sectores en pugna. Uno manejado por un joven que se llama Santiago Caputo y otro por la que es la propia Karina Milei, que tiene un par de Menem, el apellido te suena, ¿no? Un par de Menem en su costado. De modo tal que ahí hay una interna fenomenal que no queda claro cómo se puede resolver. Y este tema es... Pero pará un poquito. ¿Y los gobernadores dónde se paran en esta realidad? ¿Tienen que elegir? Pablo, ¿tienen que elegir necesariamente entre Milei y el peronismo o de alguna forma arman quincho aparte? Teóricamente, como esta es una elección provincial, no están obligados todavía a dirimir la cuestión de una posible presidencia. Esto va a quedar postergado para el año 27. Claro, pero hay que fijar posición ahora. No tengas duda que de pronto, si esto sigue con este curso, del riñón de los gobernadores de provincia puede surgir una alternativa para la grilla presidencial, que en este momento solamente hay aparentemente solo 2 candidatos para la presidencia desde el año 2000, de la elección del 27, que son Kicillof, que es el gran ganador, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, un tipo tenebroso, y el propio Milei. Pero se habla de mucha gente del interior con muchas ganas de ser candidato presidencial también. De modo tal que esto no se puede descartar porque está todo por hablar. Pero te quería comentar, vos te acordás que Lampedusa, en su famoso Gato Pardo, en su extraordinario libro El Gato Pardo, acuñaba la frase que decía que el dirigente tiene que cambiar algo para que nada cambie. ¿Qué hizo Milei? Hizo algo parecido a lo del gato pardo. Por eso, de eso viene el gatopardismo, que vos aparentás cambiar, pero realmente no cambiás. Al día siguiente y al subsiguiente de la elección, hubo reuniones a todo nivel, básicamente al más alto nivel, que es el de Milei, con el gabinete y con distintos personajes. ¿Y qué se resolvió? Decían la carpintería, porque armaban mesas. Se armaron mesa política, mesa de uno, mesa de otro. Pero la realidad de la circunstancia, hoy, viernes, a 5 días de la elección, yo personalmente no observo ningún cambio significativo. O sea, es una apariencia de cambio, pero hasta ahora es como si desproveemos los discursos de Milei y en los hechos no se modificó nada, porque sigue con la misma política de vetos y sigue con
la falta real de diálogo, pese a que hubo un cambio formal, que es la designación de un ministro del Interior, que antes no había porque la función la cumplía el jefe de gabinete. De modo tal que hasta ahora, yo te diría, poco cambio, casi ninguno, y los que hay son para que nada cambie. Y yo te quiero recordar una frase que decía Perón. ¿Vos te suena el apellido Perón, no? Sí, me suena. Sí, cada vez más ahora de vuelta. Eso sí. El personaje que nos hundió en el populismo más acérrimo desde hace 80 años y que sigue teniendo todavía vigencia en cuanto al repiqueteo de su nombre. Que cuando le preguntaron una vez, lo fueron a visitar a Madrid cuando estaba exiliado, cuando lo habían derrocado, sí. Y le preguntaron, general, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer usted? ¿O qué va a hacer usted para volver a gobernarnos, que lo necesitamos? Díganos, por favor, ¿qué va a hacer? Esto es una anécdota aparentemente verdadera. Y él le dijo, mijo, un tipo joven se lo preguntó esto, mijo, no te preocupes, yo no tengo que hacer nada, lo único que tengo que hacer es que mis enemigos sigan haciendo lo que hacen. Bueno, bien. Sí, puede ser algo de eso también. ¿Te das cuenta? Porque acá, con que el peronismo se quede mirando los tiros en los pies que hace Milei, ya buena ayuda tiene. Sí, claro que sí. El mejor militante hasta ahora es Milei, del peronismo. Sí, más si o sigue menos. Así. Pablo, nos reencontramos dentro de algunos días y seguimos hablando de estos temas. Así será, si Dios quiere. Un abrazo muy grande, un cariño a Carlos, Karina y a todos los uruguayos. Gracias.